no sé si se hubiera actuado igual, con tanta protección, con tanta exigencia de pruebas. No tengas duda, Luis. Yo estoy hablando en estos momentos, Arturo, ya acabó tu tiempo, pero dame un segundo, por favor. Respira. Estamos preguntándole aquí a la gente. Tú ya tuviste tu oportunidad y te lo aprecio, pero la duda es, si hubiera sido contra Samuel García, si hubiera sido contra un gobernador de Acción Nacional, ¿hubiera actuado así el gobierno, Sin duda, Arturo? pero la historia nos ha enseñado que cuando ustedes se quedan sin fuerza electoral, que es lo que les está pasando ahorita, no votan por ustedes, así de sencillo, tienden a cabildear en Washington apoyos con los sectores más conservadores para tratar de desestabilizar un país. Arturo pulverizó a 3 opositores. Arturo. A ver, yo creo que la presidenta habló de muchas cosas y me parece primero que fue muy interesante ver cómo casi 850,000 mexicanas y mexicanos se congregaron en todas las plazas públicas de nuestro país, con excepción de Coahuila, porque hay veda electoral. En los estados más pequeños en población, como Aguascalientes, por ejemplo, 8,000 personas. Okay. Mientras que en el Monumento a la Revolución, 130,000 personas, mexicanas y mexicanos que nos acompañaron. Y me interesa mucho incluso poner sobre la mesa el contraste de un evento que se dio en Chihuahua, en donde el Partido Acción Nacional, todo el Partido Acción Nacional estuvo ahí presente en un centro de convenciones donde ellos inventaron, porque son muy mentirosos, que habían 10,000 personas y pues solo caben 3,250 personas sentadas y todas las personas estaban sentadas, ¿no? ¿Es relevante el número? Pues sí y no. Sí, cuando te preguntas tú, oye, hace una semana y media vociferaban por todos lados que solo habíamos logrado llevar 20,000 personas supuestamente a Chihuahua. Primero aclarar, nunca se llevó a nadie porque cerraron todos los accesos de la capital. Era gente que genuinamente se opone al gobierno de la gobernadora que ha traicionado a la patria, violando la Ley de Seguridad Nacional, Maru Campos, ¿no? Entonces, ejercicio interesante de contrastes. Un Partido Acción Nacional muy pequeño, muy reducido. Un Partido Acción Nacional que además tuvo que apelar a sus grandes figuras políticas para dar mensajes, ¿no? Vimos a Vicente Fox, que de él que recordamos, pues recordamos la corrupción de Marta Sagún y de sus hijos. Se encargaban de todos los negocios. Recordamos la represión brutal a pobladores de San Salvador Atenco. Recordamos la represión brutal del magisterio en Oaxaca, el desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, que abiertamente reconoció, ¿no?, que en 2006 apoyó a que hubiera un fraude electoral en contra de Andrés Manuel López Obrador y que tiene un escándalo gigante en una red de corrupción de oceanográfica con más de 100 contratos por 46,000 millones de pesos. Ese es el legado de este gran hombre del Partido Acción Nacional, ¿no? Ahorita hablaré de Felipe Calderón. Gracias. Lo que tiene que suceder a partir de ahora es que las familias mexicanas encuentren autoridades que ante un criminal que los extorsione, que los secuestre, que desaparezca a sus familiares, encuentren una solución. ¿Qué creo que tiene que suceder? Primero, una convocatoria en torno a la institución y que la institución, quien ostenta la institución, se la crea y entonces deje de en sí misma de partidizar los problemas de este país. Todos tenemos que cerrar filas con la presidenta y el Estado mexicano cuando se trata del intervencionismo y las ganas imperialistas de Donald Trump o de quien sea. Pero lo que no puede hacer el gobierno de México, y sí lo está haciendo con Morena, es subirse a este relato de la protección de nuestra nación para proteger a sus corruptos, a sus gobernantes y a sus funcionarios que están acusados de estar coludidos con el crimen organizado. De Movimiento Ciudadano, regreso contigo, Arturo, poniendo la misma pregunta en la mesa. ¿Eso no es injerencia extranjera, la acusación que hace el Departamento de Justicia norteamericano a Rocha Moya y otros implicados? Pero antes de irnos a la ronda, decías, en mi siguiente ronda hablo también de Calderón. Entonces, bueno, ahí nos quedamos. A ver, yo empezaría por decir que si queremos hablar de injerencismo, si queremos hablar de un intento de afectar la soberanía de un país, pues tiene que ver con la lógica de que intereses extranjeros traten de obtener algún beneficio de nuestra nación. Así de sencillo. Bajo esa premisa, ¿cuándo sí sería injerencismo? Bueno, sería injerencismo, por ejemplo, si de pronto vienen el día de mañana por Maru Campos y la acusan de haber, no sé, o pongamos otro ejemplo, por Samuel García, ¿no? Y lo acusan de haber transferido recursos a Estados Unidos, y estos recursos transferidos a Estados Unidos es a contratistas que le dio contratos y que estos a su vez invirtieron en pauta publicitaria. Un claro delito de tipificación de lavado de dinero. Entonces un juez de distrito de Texas le solicita al gobierno de México, efectivamente a la Cancillería, es un ejemplo hipotético, que detenga a Samuel García con fines de extradición. A ver, sí da lugar la suspicacia de que en el ejemplo hipotético que estoy poniendo de una detención para Samuel García, pues el tema pueda ser político. Y te voy a dar un ejemplo en contraposición. Hay 268, creo, esta es la cifra exacta, solicitudes de extradición que ha hecho nuestro país a Estados Unidos desde 2018. 50 de ellas, o 51, no traigo la cifra exacta, han sido en el mismo supuesto en el que ellos solicitaron una detención. En todos los casos, Luis, en todos los casos, el gobierno de Estados Unidos ha dicho, dame más pruebas. Lo mismo exactamente, pero peor aún, en ningún solo caso
ha permitido que un ciudadano norteamericano, el que sea, ¿no? Se venga a México, a pesar de que la Cancillería ha solicitado bajo estas dos causales solicitudes de extradición y de detención con fines de extradición, ha otorgado a una sola persona. ¿Será? ¿Usted cree lo que dicen? Escríbame, porque es interesante, digo, lo pongo aquí en la mesa. No sé si se hubiera actuado igual, con tanta protección, con tanta exigencia de pruebas. No tengas duda, Luis. Yo estoy hablando en estos momentos, Arturo, ya acabó tu tiempo, No, pero dame un segundo. Dame un segundo, por favor. Estamos Respira. preguntándole aquí a la gente. Tú ya tuviste tu oportunidad y te lo aprecio, pero la duda es, si hubiera sido contra Samuel García, si hubiera sido contra un gobernador de Acción Nacional, ¿hubiera actuado así el gobierno? Sin duda. Arturo, ¿qué cree que haya pasado? O sea, que la acusación fuera con Samuel García, ¿a poco si hubiera sido así? Que hubiera sido contra Curi de Querétaro, ¿a poco hubiera sido así? Bueno, Maru Campos, no te vayas tan lejos. Sí, claro. Luisa, En el caso de la barredora, ya está el exsecretario de Seguridad en prisión. Bueno, pero Morena juega al eslabón perdido. Y me explico. Están buscando a este ser que sea el vínculo entre quien le estrechó la mano a Andrés Manuel López Obrador o a quien apoyó a Claudia Sheinbaum rumbo a la para ser presidenta de la República. Están buscando, sin poder encontrar las pruebas para poder vincular a personas como Adán Augusto, que claramente era el que estaba enterado de lo que estaba haciendo su secretario de Seguridad Ciudadana. ¿Qué hace el gobierno de México defendiendo a presuntos criminales? ¿Por qué? Estas son las explicaciones que tendría que dar Arturo y Morena, más allá de enredarlos, como siempre, en la parte leguleya de la jurisprudencia mexicana. Si no vienen los gringos a presionar, ellos no hacen expedientes. ¿Qué ha pasado con Tabasco y Hernán Bermúdez con la barredora? ¿Qué ha pasado con los señalamientos a los contratos multimillonarios de los amigos de los hijos de Andrés Manuel López Obrador? ¿podría haber una injerencia parte de la derecha internacional metida en el Departamento de Justicia estadounidense? Bueno, el mismo departamento que, cierro nada más la pregunta, sí. condenó a García Luna, y al mismo departamento, por cierto, al que le hemos entregado sin extradición, sino pues con esta nueva figura de la Ley de Seguridad Nacional, a más de 98 acusados de crimen organizado. Sí, claro que tienen influencia, tienen senadoras, tienen senadores, tienen congresistas, claro que tienen gente en el gabinete y claro que tienen forma de ejercer presión. Y en la política, como le entienden por lo menos los conservadores, pues a ellos les pertenecen muchas cosas, les pertenece nuestro petróleo, les pertenece nuestra energía, les pertenece nuestra región, y ha sido histórico. Además, sería desconocer la historia de México. Pues saber quiénes se anexaron el 50% del territorio mexicano, pues los polquistas, ¿apoyado por quién? Por los conservadores. ¿Quiénes promovieron invasiones extranjeras e imperios extranjeros? Por los conservadores, cuando Nepomuceno invitó... No, lo digo en serio, la historia es importante, Luisa. Y la historia es importante porque si los conservadores se hubieran comportado distinto en este país, ¿no? Te puede dar mucha risa. Pero si los conservadores se hubieran comportado distinto, podríamos pensar que hubieran tenido episodios importantes de aportación a nuestro país. Pero la historia nos ha enseñado que cuando ustedes se quedan sin fuerza electoral, que es lo que les está pasando ahorita, no votan por ustedes, así de sencillo, tienden a cabildear en Washington apoyos con los sectores más conservadores para tratar de desestabilizar un país. Pero bueno, al margen de eso, Luis, a mí me parece bien importante porque a la gente, yo estaba ahorita escuchando a Laura, pura queja, puras cosas negativas, puras narrativas de comunicación falsas. Yo diría, oye, ¿pero qué está pasando? ¿Qué es lo que está viviendo la gente de afuera? Primero, lo que estamos viendo es que cuando llegamos al poder nosotros, había 100 homicidios por día. Hoy hay 50. Una disminución del 49%. No, espérenme, ahí les voy, ¿no? Estamos hablando Pobrecito Estado mexicano, hay que defenderlo. 2.382 laboratorios desarticulados. Ya. Nunca había pasado esto. Espérame, datos de CBP a ustedes que les gusta tanto todo lo que tiene que ver con las agencias norteamericanas, ¿no? Desde octubre de 2024 ha disminuido un 76% el decomiso de fentanilo, y solamente te voy a dar un dato que te vas a ir para atrás. México ha decomisado 5.491.000 pastillas y 2.226 kilogramos de fentanilo. Nunca en la historia de nuestro país había habido resultados como los que está dando el gobierno. Déjame de la cerrar con Claudia esta Sheinbaum. pregunta, porque ya cerramos la ronda con esta ronda, y yo insisto, ayer lo dijo la presidenta de la República, textual, Arturo, aguas con esos diputados que tengan miedo a perder la visa. Sí. Entonces, de ahí yo te pregunto así, directito. El Departamento de Justicia norteamericano tiene metidas en sus filas a conservadores que están poniendo indictments contra Rocha Moya. A ver, la respuesta es muy sencilla. ¿Sí o no? A ver, no es sí o no, pues es que tú quieres no, sí no o es, no. no es tan sencilla. No, es que la vida no es sí o no. A ver, ¿qué es entonces, Arturo? Nada más, fíjate, nada más. ¿Hay conservadores o no hay conservadores en el Department of Justice? En la única patología clínica en la que existen los sí o no, ese es el trastorno límite de personalidad. Okay. O sea, Bueno. no, te lo digo en serio. O sea, hay matices. Está Lo que bueno. quiero decir, hay matices. Y los matices tienen que ver con algo bien sencillo, ¿no? Es que déjame responder. Por favor. No es sí o no, es, oye, a ver, dame, por favor,
las pruebas. Y si tú me das las pruebas y Rocha Moya es culpable, escúchame, Ajá. que se pudre en la cárcel. ¿No? Ok. Oye, y si Insulza ya es dejen de hacer culpable, mítines para que defenderlo. se pudre. No, los mítines fueron orgánicos, Laura. Y entiendo No, que güey. les duela mucho. No, porque no, para no. defender Le duele a la delincuentes, gente, le para duele a la defender- gente que ustedes para no defender vieron. delincuentes, Está bien. ustedes, ¿no? Que tienen un gobernador que tendría que explicar seriamente ¿Ya las lo acusaciones explicó? que tiene, de Él todos sí los salió a recursos, explicarlo, a su diferencia riqueza de que los tiene, tuyos. tendrían que explicar cómo postularon Samuel García. a un Ajá. alcalde como el de Teuchitlán, que Ajá. ha provocado una, de veras, El de tequila. no, el También. de Teuchitlán, ¿no? En donde reclutaban personas, Ok. en donde estaban Ah, aliados ya, con ya, el sí, cártel perdón, Jalisco el Nueva Rancho Generación, del Horror. en donde Ajá. se encontró, Sí. ¿no? Bueno, un bueno. centro que reclutaba personas Está bien. Ujú. y que asesinaron. Y la gente debe saber, gobernado por Movimiento Ciudadano, aunque se rían. Gracias, Porque Arturo. el problema es ese, es un Ajá. lodazal, Ya. pero lo que no queremos hacer es presentar Gracias, Arturo. propuestas Ajá. serias. Ya, gracias, Arturo. Todos los colores tienen lacras. ¿Qué tenemos que hacer? Hacernos responsables cuando esto sucede y Ya. no permitir que estos sigan teniendo cargos de elección popular y cargos de poder. Gracias a los tres por estar hoy. Mira, esta es la foto de Luisa poniéndose la camisa de Yo estoy contigo, Cristian von Roerich, exalcalde de la Miguel Hidalgo, amigo íntimo de Jorge Romero. Fue capturado tratando de cruzar la frontera allá por Reynosa, Tamaulipas. Fue devuelto a las autoridades mexicanas porque quería pedir asilo político por persecución política. Una rata está en prisión. Entonces, aguas panistas con estarse poniendo camisas de Yo con Maru. Pónganse la de Yo con cabeza de vaca. Es que eso es lo malo. Mira, y aquí está la foto de este buena ondita. Hace como 4 o 5 días fue a Monterrey, Nuevo León, a hacerle una entrevista a modo a Samuel García, un hombre señalado, no por mí, por las autoridades, de desviar más de 1,000 millones de pesos a una firma allá en Texas. ¿Y por qué no lo cuestiona? Mira, todas las risas ahí, chistes, ¿no? Por eso no cuestiona a Laura, la diputada de Movimiento Ciudadano. Ese es el problema. Se la pasan dándonos catecismo todos estos farsantes como si no tuvieran ellos esqueletos en el armario. ¿Por qué no critican a Samuel García? Pues es el mismo buena ondita farsante que entrevistó a Cabeza de Vaca ya siendo un prófugo. O sea, no se meten con ellos, les lavan los errores a los priistas y panistas y eso influye en las elecciones. Hay gente que se deja llevar. Es increíble, por eso hay que denunciarlos a todos estos farsantes, incluida a la panista, a la de Movimiento Simulado y al conductor buena ondita. Aquí está la presidenta, 70% de aprobación apenas ayer, 1 de junio, según Demoscopia. Con todo y Rocha Moya, porque te digo, volvemos a lo mismo, no estamos casados con el alcalde de Tequila, con la barredora, no estamos casados con Rocha Moya, estamos casados con el proyecto. Cuando tú te casas con alguien, te casas con sus errores y sus virtudes de la persona. Y es lo que no logran entender. Entonces los panistas son conservadores que nunca les hemos conocido un episodio de bonanza, de conquista de derechos. Todo es quitar, todo es destruir a la clase trabajadora, a la clase baja, para beneficio de unos cuantos arriba. Ya los conocemos y por eso no van a volver al poder. Dime qué piensas.